¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo webinar. Ya sabéis que estamos cogiendo la rutina de cada jueves hacer un webinar para todos aquellos y aquellas que me seguís y que queréis informaros de lo último en cuanto a metodologías. Y hoy nos vamos a centrar en las funciones ejecutivas en el aula. La verdad que estos webinars me están saliendo con bastante fluidez, por así decirlo, ya que vengo de unos meses en los que he creado el curso en metodologías activas y le he puesto muchísimo, muchísimo trabajo, he leído, he visto más vídeos que en mi vida, me he formado más que en mi vida y como resultado pues tenéis el curso de metodologías activas que os lo presentaré hoy también al final de este webinar, pero como sabéis hablamos de neurociencia, hablamos también de funciones ejecutivas, hablamos de cómo llevar la neurodidáctica al aula con ejemplos de las distintas metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, utilizar la gamificación para cautivar, llevar por el ciclo cooperativo a nuestro alumnado y utilizar las estrategias con sentido. Y para mí esto es fundamental. Ayer lo hablaba con una compañera, lo de las funciones ejecutivas en el aula, y me hacía un poco de cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo es que soy más de dar clase. Está genial y al final donde se demuestra todos los conocimientos es en la clase. Pero si no conocemos, y es la magia de este curso y la magia del webinar, si no conocemos dónde tenemos que poner el foco, en muchas ocasiones no sabemos por qué hacemos las cosas. Y este curso y este webinar nace por esto, nace por poner el foco donde hay que ponerlo y no gastar energía innecesaria, saber por qué camino hemos de llevar a nuestro alumnado y por ende que aprendan mejor y que perdure nuestro conocimiento. Así que vamos a empezar con las funciones ejecutivas en el aula, si esto quiere pasar. Y esto no lo hice en el webinar pasado, pero va a ser la estructura de este pequeño ratito que vais a compartir conmigo. Como digo, esta sucesión de webinars, que el jueves vamos a tener otro, la gente que esté dentro del curso va a tener la potestad de elegir sobre qué tema, pero lo dicho, es para presentar el curso de metodologías activas. En el webinar como tal vamos a explicar qué son, por qué son tan importantes las funciones ejecutivas en el aula, las funciones ejecutivas que al final nos diferencian de los animales. Vamos a ver recomendaciones, siempre abogo por practicidad, siempre abogo por ejemplos, prácticas concretas, cómo lo podemos llevar al aula y quiero, y esto de verdad quiero que a lo largo de este webinar haya un compromiso de mejora como docentes y decir, vamos a programar con sentido, vamos a diferenciarnos quizá del docente que simplemente coge cosas de internet y las aplica, vamos a saber, esto es igual que la evaluación, qué hacemos, por qué lo hacemos y qué podemos hacer extra en el aula para que nuestro alumnado vaya dopado. Veamos, esta cita me gusta mucho y creo que diferencia y nos muestra lo que es la neurociencia. La neurociencia es, por mucho, la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Qué importante, al menos, conocer el porcentaje del cerebro que podemos moldear, que podemos entrenar, cómo podemos incidir para cambiar la plasticidad cerebral de nuestro alumnado. El porcentaje tan alto que tenemos de responsabilidad, ya que en torno al 40, 50, 60% de nuestra responsabilidad eh, está a la hora de proponer esos cambios en el cerebro de nuestro alumnado. Viene determinado por la genética, un porcentaje, lo que hablamos en el otro webinar, de felicidad, un porcentaje, digamos, de adaptación viene determinado, pero es muy pequeño. Pero después, todos los años que pasan en la escuela, nosotros tenemos la responsabilidad de preparar ese cerebro a que sea crítico, a que tenga autocontrol, a que sepa adaptarse y por ende que pueda con todos estos problemas sociales que nos encontramos, con los problemas que nos encontramos en la vida y como siempre intentamos transmitir a través de estos contenidos un aprendizaje para la vida. Antes de empezar, está muy bien conocer las funciones ejecutivas del cerebro, está muy bien conocer la neurodidáctica, pero hay 4 aspectos importantes que si los tenemos en cuenta, nuestro alumnado va a aprender y, digamos, va a recordar mejor todo aquello que le propongamos.
El primero es que creemos un contexto. La ley de Pareto ya sabéis que es ponerse el foco, poner la atención en el 20% de las cosas que nos suelen dar el 80% de los resultados. Está muy bien aplicar metodologías activas, pero si no tenemos un contexto en el aula de seguridad, que nuestro alumnado se sienta seguro, que se sienta que puede ser escuchado, que no tenga problemas en cuanto a convivencia, que no tenga problemas de ser juzgado, pues va a aprender mejor. Segundo punto, y a esto le dedicamos un módulo entero en el curso de metodologías activas, es el de los vínculos. Qué importante es tener contenidos en nuestro haber, pero incluso más importante son las habilidades interpersonales. Y esto lo uno con el tercer punto, las emociones, las habilidades intrapersonales, cómo gestionamos la frustración. Ya lo vimos en el anterior webinar, cuando hablábamos de que España es uno de los países, en términos relativos, que más psicofármacos consume. Y ahora el COVID ha dejado una factura emocional de tener 2, 3 niños, 2, 3 adolescentes tristes en el aula. En un contexto de tristeza, en un contexto en el que, pues igual en casa no está bien las cosas, es muy complicado enseñar, aprender o ir con ganas. Y por último, que creemos un ambiente donde haya novedad, donde se fomente esa curiosidad y más que dar fichas por dar, más que dar ejercicios por dar, si de verdad queremos apelar a esa neurodidáctica, hemos de desafiar el cerebro de nuestro alumnado y hemos de retar a nuestros chicos y chicas. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿Qué es esto de las funciones ejecutivas en el aula y qué hemos de tener en cuenta? Bueno, antes de explicar lo que son, y tanto a nivel más general como a nivel específico, quiero que sepáis que la corteza prefrontal, es donde hemos de poner la atención, está involucrada con todas las partes del cerebro. Y que la función ejecutiva mejora, las funciones ejecutivas, mejor dicho, mejora radicalmente en los primeros años. Es decir, en esos primeros años de infantil, de primaria, como que de manera exponencial puede mejorar estas funciones que tenemos en el cerebro. En la adolescencia también, y hemos de tener presente que a partir de la edad adulta es posible entrenarlas, pero ya la mejora es menor, pero aún así se puede entrenar. Ya veréis que se puede entrenar. Al final, las funciones ejecutivas, como he dicho, de manera muy resumida, es lo que nos diferencia de los animales, es esa capacidad de constancia, esa capacidad de adaptarse al medio, esa capacidad de tener cierta información en nuestra memoria para rescatarla, evocarla y aplicarla, la memoria de trabajo, es esa capacidad de autocontrol, de esperar el turno, de autogestión y autorregulación emocional. Al final, como digo, son propuestas que transfieren enormemente al resto de competencias que te encuentras en el día a día. Y ponía lo de la corteza prefrontal porque se vio que aquí, digamos, tenemos las funciones ejecutivas, es una parte del cerebro que tenemos más hacia los ojos. Y por así decirlo, en un pequeño estudio, cuando se inhibía esta zona, se observaba, que es donde, como digo, están las funciones ejecutivas, que la persona que tenía inhibida esta zona no podía controlarse, no utilizaba, digamos, silencios y continuamente si tenía que resolver una pregunta, la contestaba, no se le entendía porque se atropellaba, no se sabían adaptar cuando esa pregunta luego se la hacían de otra forma, contestaba lo mismo. Bueno, que no tenía ese autocontrol, ni esa capacidad de adaptación, ni tenía muy presente la memoria que necesitaba para contestar lo que se le pedía. Al final, pues se parecía más a un animal que se deja llevar por impulsos que a un ser humano que tiene esa capacidad. ¿Pero qué son las funciones ejecutivas? Me voy a quitar aquí. Esta es como la definición más amplia y como veis, tendríamos unas 8 o 9 que engloban prácticamente todas nuestras acciones. Nos diferencian de los animales, se pueden entrenar y esto es lo importante y esto es lo que nos abre un abanico de optimismo al docente, porque si esto se puede entrenar, pues podemos mejorar a nuestro alumnado a todos los niveles. Da igual de la capacidad en la que parta. Pero como veis, tenemos la memoria de trabajo, que es la memoria que tenemos presente
para aplicar y sabiendo ciertos contenidos, pues dar una respuesta u otra. 4x4, 16, 16 más 4, 20, como la memoria más tangible, por así decirlo, más recuperable. La flexibilidad cognitiva, que al final es adaptarse a lo que nos proponga el medio. La inhibición, entendida como autocontrol, no es mi turno, escucho, es mi turno, comunico de manera asertiva, espero a ver qué puedo aportar, una competencia muy, muy importante. El control atencional y esa atención ejecutiva para estar libre de distracciones, qué importante en este mundo en el que vivimos, ¿no? Que de media desbloqueamos el teléfono móvil más de 100 veces al día. La fluidez verbal a la hora de interconectar textos, tanto orales como escritos, la velocidad de procesamiento para tener un estímulo y poder responder con no mucho, con cierta continuidad, la planificación a la hora de imaginaos que tenemos que hacer un baile y secuenciar esos pasos de baile y la toma de decisiones. Todo muy unido con el trabajo competencial que tanto se nos pide desde la nueva ley, que tanto se nos pide desde la recomendación europea, orden ECD 65/2015, etc. Así que si conocemos las funciones ejecutivas, que de manera resumida, ahora vais a ver, de manera resumida son 3, tenemos mucho ganado, porque ya sabemos dónde hemos de incidir como docentes. Y en esta diapositiva simplemente quería volver a comentar el pequeño experimento que hizo Sigman en 2015, donde se inhibía la corteza prefrontal y se veía eso mismo, que la persona que tenía inhibida esta zona, donde se encuentran las funciones ejecutivas, no podía prácticamente comunicarse, no podía dar respuestas coherentes, se atropellaba, parecía que estaba haciendo un doble tempo si de freestyle se tratara, pero claro, a la hora de comunicar. Por otro lado, nos definen como seres sociales y nos permiten planificar y tomar decisiones adecuadas. Que no nos controle nada en este mundo, sino que podamos, debido a un estímulo que nos dé otro grupo o que nos dé otra persona, nos podamos adaptar, planificar y tomar decisiones. Además, coordina las acciones y facilita la realización eficiente de las tareas, sobre todo cuando son novedosas o requieren mayor complejidad. ¿Qué hemos de hacer en el aula? Preparar a nuestro alumnado para lo que nos pueda venir en el día a día, tanto a nivel de problemas de gestión emocional, a nivel de problemas que se me ha roto una bombilla, que me he mojado el pantalón, que de manera autónoma he de pedir turno en lo que sea. Hemos de preparar el cerebro de nuestro alumno y de nuestra alumna para que se pueda adaptar en el mundo. Obviamente no se le puede preparar para las millones de combinaciones que se encuentra fuera del horario escolar. Pero sí que podemos incidir con esta práctica que transfiere de una forma transversal. Estas funciones ejecutivas son la preparación a una autorregulación para toda la vida. Por ejemplo, en educación física, qué importante es la escala de Bohr y trabajar desde los primeros niveles esa percepción del esfuerzo. Pues en el aula, de igual manera, hemos de fomentar esa autorregulación de nuestros alumnos y alumnas a la hora de estar callados cuando toca, estar trabajando cuando así lo precise, interactuar, hacer sentir bien a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Y luego, cuando estamos compitiendo con empresas tan grandes, cuando estamos compitiendo con multinacionales y con los mejores ingenieros que quieren una sociedad distraída, que quieren unos niños y niñas que solo precisan estar en las tablets y en los ordenadores y juegos con estructuras tremendamente motivantes, hemos de entrenar ese autocontrol y hemos de entrenar y enfrentarnos a distracciones y demandas múltiples para que nuestro alumno y alumna pueda tener esa percepción y esa capacidad de inhibir ciertos estímulos y centrarse en los que toca. Perdón, me he ido hacia atrás. De manera resumida, aunque salga así un poco nublado. Tenemos 3 funciones ejecutivas. El autocontrol, la flexibilidad cognitiva, es decir, adaptarse según la situación, según lo que nos precise. Imaginaros en un teatro, si vamos a improvisar y según lo que te digan, pues tienes que dar una respuesta u otra. Y la memoria de trabajo, a la hora de rescatar a través de ciertos inputs, de ciertos estímulos que te den, pues la respuesta que tocaría según la situación.
Aquí vemos esto lo he extraído de un vídeo, aquí vemos cómo se está entrenando desde que tendrán 3 años, 4 años, se está entrenando estas funciones ejecutivas. En este caso, hay un niño que se está adaptando, flexibilidad cognitiva, se está adaptando y está intentando resolver el pequeño puzzle con su memoria de trabajo, de decir, a esto me he enfrentado con anterioridad, está intentando resolverlo. Y por otro lado, tanto el niño de su derecha como la niña de su izquierda tienen ese control inhibitorio, esa función ejecutiva de autocontrol, de esperar su turno, porque es un juego por turnos, y ver lo que hace el compañero y luego adaptarse a lo que ha hecho el compañero y seguir el puzzle. Pues esto sería una pequeña práctica desde los primeros momentos, por así decirlo, de la escuela hasta los últimos, como vais a ver más adelante, que se puede entrenar. ¿Y por qué se tienen que entrenar estas funciones ejecutivas? Porque nos preparan para la vida. Y entendiendo cuáles son, como hemos visto aquí, la atención, la inhibición, la adaptación, la memoria de trabajo, la toma de decisión, la planificación, la velocidad de procesamiento, la fluidez verbal, pues vamos a incidir de una manera mucho más práctica, perdón, que hacerlo por hacer. El docente del siglo XXI. Enseñar al niño a desarrollar estas funciones ejecutivas debería ser una prioridad educativa. Diamond 2013. Es una prioridad educativa porque se nos habla de competencias. Haz trabajo competencial, haz trabajo que prepare para la vida, pero no se nos forma, ni en magisterio, ni en el máster de educación, no se nos forma en cómo funciona el cerebro. Y no se nos forma en dónde debemos incidir. Y por eso es tan importante conocer el procesamiento de la información, conocer el cerebro y así ser mucho más eficientes. Mirar lo que dilucida en su estudio Alexander 2016. A huir en la escuela. Como hemos dicho, el 20% de las cosas teníamos que tener en cuenta era el de crear un buen ambiente de aprendizaje. Y esto sigue por aquí. Si hay una condición en la escuela de estrés, de tristeza, de que el niño, la niña se siente solo, además se ha visto en estudios una mala condición física, estas funciones ejecutivas, esta amígdala, por así decirlo, está más inflamada y por lo tanto el niño no se puede adaptar a lo que le demandan los estímulos. No puede estar concentrado, no puede tener autocontrol, no puede rescatar de su memoria lo que requiere para dar respuesta. Incluso en estas situaciones, seguro que a vosotros y a vosotras os pasa en vuestra vida que cuando discutís, pues dais unas respuestas que no tocan o a modo impulsivo decís, esta irracionalidad, con qué pretexto o con qué cometido lo he dado? Pues hemos de huir de estas situaciones porque básicamente nuestro alumno se ha visto que la corteza prefrontal la tiene muy parecida a, a otros niños y niñas diagnosticados con trastorno de déficit de atención. Así que para que sepáis la importancia de crear un ambiente saludable, de optimismo, de que todo el alumnado se sienta capaz, de aprendizaje cooperativo para que se den habilidades interpersonales y os aseguro que en el curso esto lo veis, que desde las primeras semanas, si se trabaja de una forma progresiva el aprendizaje cooperativo, la cohesión del grupo clase mejora, pero claro, hay que trabajarlo con cierto bagaje y no sirve simplemente con meter estructuras por meter. Vamos a entrar un poco en detenimiento, voy a beber un poco de agua, pero vamos a entrar en detenimiento en cada una de las funciones ejecutivas. El control inhibitorio, o también llamado autocontrol, es esa parte que requiere de atención ejecutiva por parte del alumno, de la alumna, a la hora de tener ese tiempo estipulado de atención y que no esté continuamente distraído. Se puede ver propuestas para trabajarlo, una canción grupal en el que haya momentos de estar callado y saber cuándo se tiene que entrar a la canción, en una obra de teatro que haya muchos momentos que no toque actuar o que toque simplemente estar de figurante, la construcción de bloques
para tener esa atención de lo que ha hecho mi compañero y seguir yo esa construcción de bloques. Andar sin que se te caiga el huevo, esta práctica que muchas veces se hace para jugar simplemente, se ha visto que trabaja la atención ejecutiva, la atención de tener foco en solo una cosa. Y eso hemos de tenerlo muy presente en el aula. Y otros juegos, otras propuestas que desarrollan este tiempo necesario para reflexionar y ese autocontrol para decir, vale, ha entrado este estímulo, voy a dar la respuesta correspondiente. Pues son juegos como el del día y la noche, que dependiendo lo que te diga el docente, si te dice algo, pues no sé, luna, tú tienes que decir día, tienes que decir lo contrario. O si te dice sol, noche. Y así continuamente con todos los estímulos para desarrollar este control inhibitorio que te sale casi natural de luna, noche. No, luna, día. Eh, pues no sé, estrellas, día. Ah, me salía noche. Eh, pues no sé, cielo azul, noche, cielo negro, día. Eso es una forma de trabajar la atención y de vez en cuando en el aula esta serie de dinámicas pues os van a venir muy bien para mejorar estas funciones ejecutivas. En educación física, de hecho, hay un juego, que esto también yo lo llevo en mi tutoría, es esto de primaria, de vez en cuando hacemos descansos activos, que luego vamos a hablar. El juego se llama Mar, Tierra y Aire. Hay como 3 líneas delimitadas en el suelo y una línea hace referencia a mar, otro a tierra y otro a aire. Los niños tienen que estar estáticos en el medio, imaginaos que están estáticos en tierra, y dependiendo de que yo diga un medio de transporte o cualquier animal que vaya por mar, tierra y aire, tienen que dar un salto y situarse donde esté mar, tierra y aire. Si, está en el medio, si están en el medio todos y es tierra, y yo, por ejemplo, a la derecha tienen aire, que sería una línea gris, imagínate, en el medio tiene una línea marrón y a la izquierda tienen mar, yo digo ballena, pues tienen que saltar todos a la izquierda mar. Digo tiburón, se tienen que quedar en el mar, tienen que tener esa atención para quedarse donde toca. Si digo avión, pues tienen que saltarse la primera línea del medio e ir al aire. Si digo helicóptero, pues quedarse en el aire. Así con todo. Si digo corredor, corredor por dónde va, por la tierra, a la tierra. Y así tienen que pensar, procesar esa información, autocontrol para no hacer lo primero que se les viene cuando le toca quedarse en el lugar y es una forma de trabajar este control inhibitorio. Os quería recomendar este estudio que se vio, que se le denominó efecto Batman, que más o menos venía a decir o venía a explicar qué hace que los niños perseveren y tengan constancia. Y se hizo 3 grupos. Se hizo 3 grupos, hubo 120 niños entre 4 y 6 años, y era un juego muy sencillo, donde aparecía ciertos estímulos de quesos y gatos. A su lado tenían un iPad y simplemente tenían que redondear o tocar cuando aparecía gato. Aparecían más quesos, pero de vez en cuando aparecía un gato y tenían que tener ese autocontrol y esa flexibilidad cognitiva porque la pantalla iba, iba variando y entonces pues los niños y las niñas se tenían que adaptar. Aparecía queso, no tenían que tocar nada, aparecía gato, lo tenían que tocar. Y había 3 grupos. Al primer grupo le dijeron, piensa, conforme estás haciendo la tarea, simplemente piensa cómo estás haciendo la tarea. ¿Cómo estás? Hacienda, pone ahí, Hacienda. Piensa que estás en Hacienda, no, no. Piensa cómo estás haciendo la tarea, simplemente que te fijes en lo que estás haciendo. Al segundo grupo le dijeron que piensen cómo lo está haciendo Ángela. Ángela era una niña de clase que todos conocían y le decían eso, que pensasen mientras lo hacían en cómo lo está haciendo Ángela. Y al tercer grupo lo disfrazaron de superhéroes y superheroínas. Y simplemente le dijeron, piensa que eres un superhéroe y piensa cómo lo estás haciendo tú, que eres un superhéroe. Pues se vio en el estudio que los niños disfrazados regulaban mejor su perseverancia. Había esa distancia psicológica entre lo que hacían y lo que pensaban. Y aparte, el juego se veía que era primordial en todas las etapas. Ese juego de roles, ese juego de adquirir conciencia, decir, ahora soy un superhéroe, tengo que pensar como un superhéroe, tengo que adaptarme y tengo que dar respuesta. Un Batman o Wonder Woman nunca se rinde. Pues ese foco de no pensar cómo lo está haciendo Ángela, no pensar que cómo lo estás haciendo tú, sino que eres un superhéroe,
dio mejores resultados que los otros grupos. Y esto da que pensar y abre la veda a lo importante que es muchas veces, y esto lo vais a ver en el curso, el trabajar la gamificación. Trabajar la gamificación y cogerte un avatar, y no eres tú el que está actuando en clase, sino un avatar y tienes que representar ese avatar y de repente ese avatar no tiene vergüenza, tú igual tienes vergüenza y te toca exponer, te toca hacer una comunicación y como eres X superhéroe o X superheroína o referente o X bicho que te motiva, te toca sacar el trabajo hacia adelante. Qué bueno es tener esto en nuestra cabeza como docentes y saber aplicarlo. Y también se veía que este juego, desde las primeras etapas hasta las últimas, porque al final todos jugamos, cuando salió Pokémon Go, la de cantidad de pasos que dio la gente con este juego, que eran animales digitales, que ya no me diga la gente, no, es que en secundaria, en bachiller no se puede gamificar. Pokémon Go es una gamificación increíble. Y hay en YouTube un vídeo que tiene millones de visitas, donde un señor de casi 80 años, que tenía, no me acuerdo, tenía una enfermedad, el Pokémon Go le hacía hacer 10 kilómetros cada día, 15 kilómetros andado, con una gamificación. Es que en secundaria no se puede gamificar, se puede. Y si no, métete al curso de metodologías activas y te digo cómo se hace. Y esta frase me encanta. Esta frase yo la metí en mis oposiciones. No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Bernard Shaw. Qué importante es aplicar a nuestras metodologías el juego, el reto, el desafío, el quitar el rol de que somos niños o que somos adolescentes supeditados a un adulto, simplemente vamos por el camino que nos marca el adulto y ya está. Vamos a meter juego en nuestras clases, vamos a hacer desafiantes nuestras actividades y veréis cómo vuestro alumnado os lo agradece. Habíamos quitado un poco el foco de las funciones ejecutivas. La segunda, recordamos, primera función ejecutiva, el autocontrol, hemos de desarrollarlo. Segunda, la memoria de trabajo. Es esa dificultad de hacer varias cosas a la vez, de recordar lo que escribes, actividades que pueden funcionar aquí bien es a nuestro alumno desde los primeros momentos acostumbrarle a que subraye lo más importante, a que apunte al margen de sus apuntes información extra, a que tenga ciertos automatismos, pero que esos automatismos no estén fijados al 100%, sino que dependiendo de esta memoria que entre, pueda dar una respuesta u otra. Y funciona muy bien para trabajar la memoria de trabajo, la narración de historias, incitar o motivar a nuestro alumnado a que cuente historias, que se cuenten historias, estrategias cooperativas como el folio giratorio a la hora de tener autocontrol y adaptarse a aquello que ha escrito el compañero de al lado, fomentar esa creación de propuestas, de dar un problema matemático inacabado y que ellos mismos con ese estímulo acaben el problema y además lo tengan que resolver y se sientan esa potestad de crear problemas matemáticos que el resto de clase haga, pues hay muchas formas de trabajarlo, pero sobre todo hemos de fomentarlo y hemos de conocerlo. O una letra de una canción, una dinámica atencional de la clase. Yo esto lo hago mucho en educación física, tanto si vuelvo a clase o si me voy a educación física, hemos de entender que si vienen de otra clase, si vienen de otra especialidad, no tienen que estar en la misma dinámica atencional que lo que vayamos a proponer. Y por eso es tan importante preparar a la mente para lo que va a haber. Si imaginaros que viene nuestro grupo clase de un examen que es bastante, por así decirlo, estático, demandante a nivel cognitivo, mucho momento de estrés, mucho momento de ansiedad de los días previos, no podemos concatenar un examen con otro examen y luego con un escrito vamos a hacer una redacción y luego con algo pasivo. Igual deberíamos meter algún descanso activo, igual deberíamos meter alguna propuesta que mejore la cohesión del grupo clase. Hemos de conocer esos momentos y hemos de conocer cómo funciona nuestro cerebro y que no podemos estar en un nivel alto de intensidad a nivel cognitivo más de 90 minutos, porque no es eficiente, no podemos hacer esto que nos hace las oposiciones muchas veces estar 2, 4 horas y media, no se ve la mejor versión del opositor, siempre se ve una versión mermada que se ha de entrenar
pero se ha visto, y la neurociencia sí nos lo dice, que a partir de los 90 minutos necesitamos un pequeño descanso a nivel de oxigenación porque no rendimos igual. Y esto ocurre también con los ojos. Cuando estamos mucho de cara a una pantalla, pues se recomienda que entre los 50, 60, 70 minutos miremos por la ventana y miremos más a largo plazo, por así decirlo, miremos a la lejanía para descansar ese cerebro, y eso se transfiere a nuestra cabeza. Hemos de entender que no es sano ni tampoco eficiente si de verdad queremos ser recordados todo el rato hacer lo mismo. Y por último, la última función ejecutiva, la flexibilidad mental. Eh, adaptarse, trabajo competencial. Preparamos a nuestro alumnado para trabajos que ni siquiera existen. Hemos de fomentar esta flexibilidad cognitiva, hemos de fomentar esta adaptación a lo que nos pidan. Hablar, escuchar, dinámicas cooperativas, dos niños hablan, dos niños escuchan y mejoran lo que otros hablan, utilizar analogías, metáforas. Yo hago mucho la creación de cuentos, la creación de propuestas con lo que trabajamos en ciencias naturales. Creamos un cuento con metáforas, creamos un cuento grotesco, utilizando el palacio de la memoria, y ciertos conceptos ya no se olvidan. Pues hemos de jugar con eso, con esa curiosidad constante y esa sorpresa. Y bueno, y propuestas así muy mundanas que podemos hacer, volar la cometa, porque te vas adaptando al aire y eso exige de adaptación, realizar deportes o juegos que requieran atender a lo que hace el otro alumno o la otra alumna, caminar por un entorno natural. Esto tiene mucho respaldo científico, pues adaptarse al medio, vivir el aquí y ahora, ser consciente de la respiración. Aquí vamos a ver también algunas propuestas de mindfulness que podemos llevar en el aula y que es tan importante entrenar esa atención y ese aquí y ahora. El juego simbólico, el teatro. Se ha visto que una de las propuestas más potentes que existen para mejorar las funciones ejecutivas del cerebro es el teatro, porque por un lado tenemos autocontrol, que no nos toca participar, control inhibitorio. Que nos toca participar, memoria de trabajo para saber lo que tenemos que decir, o para flexibilidad cognitiva para contestar aquello que se nos dice. Y si llevamos un teatro que quizá el 60, el 70% está practicado, pero dejamos siempre un porcentaje a la improvisación y vemos esa improvisación como algo positivo, se va a desarrollar las funciones ejecutivas de una manera mucho más natural. Y esto es lo importante, esto es lo que se ha visto, que trabajándolo de esta forma transfiere mucho más, de una manera más transversal, a la vida diaria de nuestro alumnado. Más que trabajarlo de una forma, digamos, concisa de estar, imaginaros, frente a esta aplicación tan famosa que aparecen distintos bichos en un proyector y tienes que ir, ahora bicho azul, ahora bicho rojo, tocándolo en la pared. Pues eso digamos que es más analítico y sí que mejora pues la atención, mejora incluso la memoria de trabajo, pero no tiene tanta transferencia como trabajarlo en un entorno más implícito, como puede ser un teatro, un trabajo de bloques, un aprendizaje cooperativo. Así que vamos a conocer las metodologías activas y de una vez por todas aplicarlas. Y aquí os traigo tres propuestas que al final están las tres avaladas por la ciencia. El primero, hay un programa informático, pero bueno, hay distintos juegos que cumplen esta categoría que vamos a hablar. Y el juego se llama NeuroRacer, que simplemente es que tienes que hacer dos tareas a la vez, hay una discriminación perceptiva y un fomento de la coordinación visomotora. Tú tienes, esto se ha visto, esto se vio en un estudio en mayores de 60 años que tenían que conducir un coche, y dependiendo del estímulo que les saliese en la pantalla, tenían que hacer una cosa u otra, y tenían como dos o tres estímulos, un estímulo verde, un estímulo rojo, un estímulo azul. Y si era el verde, no tenían que hacer nada. Si era el rojo, tenían que acelerar más. Y si era el azul, tenían que girar a la izquierda, aunque la carretera fuera para la derecha, y así no perdían. Era algo así, de discriminación perceptiva y de adaptarse a lo que te iba saliendo. Pues se vio en este estudio que tan solo con 12 horas de trabajo mensual se mejoraron las funciones ejecutivas del cerebro y se mejoró la flexibilidad cognitiva, se mejoró
el procesamiento mental de información, es decir, una respuesta más rápida, y esto lo podemos llevar en el aula con los trabajos que hemos comentado con anterioridad. Por otro lado, la importancia, ya lo hemos dicho, tenéis un podcast en mi podcast que se llama Cómo ser más inteligente. Y hay un porcentaje de esa inteligencia que nos la da el hacer ejercicio. Hay estudios que nos dicen que la gente que hace ejercicio tiene una mejor arquitectura cerebral. En este caso se ha visto que con artes marciales, con el taekwondo, después de 3 meses se mejoran las funciones ejecutivas, cognitivas, afectivas y de autorregulación emocional. Por eso, y esto es una pepita de oro, todos aquellos opositores que os salga algo de TDAH, algo de hiperactividad, algo de, ahora, trastorno de déficit de atención, hemos de fomentar en las familias el trabajo de las artes marciales, porque cumplen todos estos requisitos de autocontrol, de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva, y en este estudio se vio que el taekwondo, que es el deporte este de pegar patadas, tiene más beneficios que un deporte al uso que puede ser de equipo. No es que el fútbol funciona, café para todos. No, café para todos ya no funciona. En este caso, las artes marciales se ha visto que mejora las funciones ejecutivas del cerebro. La enseñanza bilingüe, desde los primeros años, se ha estudiado cómo funciona el cerebro de un bebé, cómo funciona el cerebro de un adolescente y de un niño de primaria, bilingüe respecto a uno que simplemente tiene estímulos en su casa de una lengua o solo estudia una lengua. Y el bilingüe tiene mejor atención ejecutiva, control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, mejora en todos estos sentidos. Y en ciertos estudios así más analíticos se vio que estos alumnos tenían una mejor respuesta más rápida, por así decirlo, ante los estímulos. Que estos son algunas de las propuestas que mejoran las funciones ejecutivas. Vamos a darle una vuelta para llevarlo al aula. Educación emocional, lo mismo. Ahí hemos visto que una parte muy importante de las funciones ejecutivas es desarrollar esta educación emocional. Y aquí hay dos modelos. El modelo FATS, que es un estudio, mejor dicho, es un proyecto que se lleva a cabo en las aulas y que los niños que están enfadados tienen como un protocolo muy claro, que antes de hacer cualquier estímulo desde los primeros años se les hace abrazar una tortuga que tienen forma de peluche y hacer 2 respiraciones profundas y luego en el tiempo se ven que tienen mejor autocontrol, o el Mind Up, que es lo mismo, un proyecto que se lleva en el aula que mezcla relajación, meditación con propuestas diarias de optimismo, gratitud y se fomenta mucho el aprendizaje-servicio. Y estas 2 propuestas, que las vamos a trabajar, por cierto, en el curso de metodologías activas, en el módulo de educación emocional, se ha visto que mejora la autorregulación emocional del alumnado. En estas clases que llevaron de forma progresiva estos proyectos, ha habido menos índice de bullying, ha habido menos índice de problemas en clase, y con instrumentos de evaluación como el Mood Meter se ha visto que la cohesión del grupo clase es mucho mejor y que los niños y niñas entran con más alegría y con más predisposición a clase. Una propuesta que yo creo, y con los años me vais a dar la razón, se va a dar cada vez más en las aulas y también en las empresas, ya se está viendo, y en nuestro día a día. Yo lo he intentado muchas veces, pero siempre me cuesta. En el libro Tribu de Mentores, que se entrevista a gente que ha llegado muy lejos, escritores, eh, presentadoras de la televisión, pues grandes educadoras, todas y todos coinciden con que la meditación es importantísimo. Hemos de conocerla porque la tenemos que llevar al aula. La tenemos que llevar al aula. Tiene amplia evidencia científica que nos mejora a nivel de atención ejecutiva, nos mejora a nivel de autorregulación emocional, reduce el estrés y por tanto la hormona del cortisol, que provoca muchas enfermedades como la ansiedad, la depresión, y mejora la plasticidad cerebral. Es decir, te predispone a adaptarte con más facilidad a otras propuestas que no tengan que ver con la meditación. Es muy importante. Pero claro, es importante, como pongo abajo, llevar una constancia. A mí me pasó en el confinamiento, que empecé un mes, cumplí un mes y después del mes lo dejé un día, lo dejé 2, lo dejé 3.
y ahora ya medito como algo anecdótico, aún sabiendo que es muy, muy importante. Pero claro, hemos de adaptar según nuestra época o según nuestro curso. Si somos docentes, que es el caso de los que estéis escuchando este webinar, pues dependerá del grupo clase que tengamos. Pero yo lo que hago con mis niños y niñas, cuando teníamos clase por la tarde, ahora en junio no, teníamos una rutina. Siempre meditábamos entre 3 y 8 minutos según el momento de la clase. Según el momento me refiero, pues el grado de activación, el grado de vigilia, por así decirlo. Cuando entrábamos, era una rutina, cuando entrábamos del comedor, hacíamos una pequeña meditación y teníamos como 4 o 5 propuestas. Una propuesta era de un reto de silencio, leyendo, porque leer también es meditar. Otra era una meditación guiada, que utilizábamos la aplicación Petit Bambú. Otra era una especie de yoga dirigido. Otra era una visualización que hacía yo. Y la quinta no me acuerdo. La quinta creo que intentaba que los niños y niñas se preparasen alguna meditación guiada, fijándonos en partes del cuerpo, y después de eso ya empezábamos la propuesta. ¿Por qué? Porque conocemos los beneficios de esto y aunque no tenga que ver con el currículum como tal, que sí que tiene que ver a nivel competencial, nos dicen que se demanda un cambio educativo, se nos habla de ciertos objetivos generales de etapa que muchos a través de actividades es muy difícil de comprender, pues todo esto tiene cabida. Y algunas propuestas que he extraído, meditación guiada, propuestas como inflar un globo y ser consciente de cada respiración, poner 3 copas de agua y fijarse en la vibración, mover la copa de agua y fijarse en cómo se mueven las ondas del agua. En música, escuchar un estímulo de una canción, que el grupo clase diga a qué instrumento se refiere ese estímulo y luego se ponga una canción con ese instrumento principal y estar muy presente en ese aquí y ahora. Imaginarse un paisaje y visualizar y tocar los objetos del paisaje y describirlo. Eh, Hay una actividad que se dice comerse un chocolate, hacer como si te comes un chocolate y disfrutar de ese sabor dulce, que cada uno coja su postre y esté 2, 3 minutos saboreando y se meta en el papel. Y luego después de esa meditación, que esté muy consciente en esta práctica que se llama de la comida consciente y hacer una reflexión sobre huir de ese piloto automático, de estar continuamente en las prisas, incluso se pueden hacer dinámicas de explicar. Luego, ¿cómo le explicarías a un marciano que nunca ha comido chocolate la textura del chocolate, el sabor del chocolate, cómo se come el chocolate? Todas estas propuestas que ponen mucho el foco en el aquí y ahora, en el estímulo del momento, sanan mucho a nivel emocional. Así que os las recomiendo. Y bueno, pues también simular estados de ánimo, simular estados de mucho frío, que empieza a nevar y tú poner de estas meditaciones que no son de hablar, pero son meditaciones que se escuchan, condiciones climatológicas, que relajan en muchas ocasiones mucho. En definitiva, dar alternativas y dar herramientas para que nuestro alumnado lo pueda llevar al aula. Y una propuesta que hago a veces, esto lo pongo en la ducha, pero también se puede hacer con otras situaciones más mundanas, es retar a mis alumnos a que en su día a día, cosas que hacen siempre, sean conscientes de lo que les rodea. Es decir, me explico, tú te duchas todos los días, pero ¿te has fijado en cuántos botes de champú hay a tu alrededor? ¿O qué tienes a tu alrededor? ¿Te has fijado cuántos azulejos tienes delante de ti? ¿Te has fijado cómo recorren las gotas tu cuerpo? ¿Te has fijado cuánto tardas en secarte? ¿La textura de la toalla? ¿Te has fijado en cuál es tu toalla favorita? ¿Te has fijado cuál es la temperatura que más te gusta en cuanto al agua? ¿Has disfrutado y has estado sin pensar en nada, simplemente pensando en las sensaciones alguna vez? Y esas preguntas dan pie a reflexiones, de que siempre estamos pensando en el después, siempre estamos pensando en el piloto automático, estamos duchándonos y pensando en mil cosas, o estamos comiendo y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer después de comer. Y esta práctica se pierde mucho de la comida consciente.
Pues estas prácticas, que parecen algunas muy tontas, predisponen a nuestro alumnado a tener una conciencia más alta y por ende no vivir en piloto automático y por ende tener mejor calidad de vida a nivel emocional. Si tú tienes un buen equilibrio emocional, tú vas a tomar mejores decisiones y vas a tener una vida más plena. Más propuestas, estas más enfocadas a la metacognición. PIN, cuando trabajes algo, coge un porcentaje de la clase y haz que tu alumnado te dé feedback de una propuesta de algo positivo de venir a clase o algo positivo que se han llevado de la clase de hoy, algo interesante que no conocían y algo negativo. Y así vas a ver que con estas preguntas, a veces son los enfocados examen, vas a tener mucha información. Para otros grupos, para otros años, para mejorar la cuestión del grupo clase, porque igual si negativo te dicen es que me ha parecido la explicación de 40 minutos muy larga, pues tienes que meter metodologías activas, tienes que meter quizá una clase invertida y quitarte tiempo de explicación y más tiempo de trabajo autónomo. O ves que no destaca nada interesante, igual tienes que cambiar la forma de dar las cosas. Método PIN, cuando deis una lección, cuando deis una unidad didáctica, contemplarlo. Las 3 Qs. Saber, escuchar a vuestro alumnado qué quiere aprender, qué quiere descubrir, qué quiere mejorar. Esto es una tarea que hago yo cada trimestre. Me preparo una serie de preguntas y también preguntas abiertas y quiero ver dónde gasta tiempo mis niños y mis niñas. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué competencia quieren alcanzar? Cada mes tenemos una pequeña cajita con objetivos que nos tenemos que poner. Una mente con objetivos es una mente feliz, porque tiene foco y se levanta sabiendo lo que quiere alcanzar. Y se ven cosas muy bonitas o cosas muy funcionales. Mi clase me ha pedido que quiere escribir mejor. Mi clase me ha pedido que quiere editar y saber editar. Mi clase me ha pedido que quiere controlar el correo. Saben igual jugar al Fortnite y hacer unas construcciones y responder a 12.000 estímulos y no saben gestionar un correo de Gmail porque nadie les ha enseñado. Pero si no les hacemos las preguntas correspondientes, es muy difícil. Otra propuesta, antes de explicar esto, que funciona muy bien, y esto también lo recomiendo en mis tutorías de planificación y gestión del estudio, es la propuesta de, antes de empezar con una unidad didáctica, antes de empezar con una situación de aprendizaje o con algo que queráis dar, entregarle un mapa conceptual de esa unidad con las cosas más importantes y más impactantes, incluso relaciones algo grotescas, para que vuestro alumnado, por un lado, tenga interés por aquello que le vais a presentar y por otro lado, se empieza a estructurar lo que vayas a explicar en la cabeza y cuando lo expliques o cuando se enfrenta a una actividad, su energía va a estar mucho más enfocada y mucho más dirigida. ¿Qué diferencia a estoy dando esto, no lo sé por qué lo doy, ahora viene esto, ahora viene esto? Si le das un pequeño mapa conceptual y desde los primeros años le empiezas y le das a entender que nuestro cerebro aprende de una manera irradiada, es decir, no a modo de lista, sino de una idea sale otra idea, de esa idea sale otra idea, de esa idea sale otra idea, pues le vas a enseñar a recordar, le vas a enseñar a hacer mapas conceptuales y por tanto también le vas a enseñar a olvidar menos. Esto yo sí que os lo pido encarecidamente, es conocido ya creo que por todos y todas, y si no lo conocéis, lo hemos de tener en cuenta. Nuestros tiempos atencionales son finitos, con los móviles cada vez son menos, se nos predispone y se nos insta, también en la LOMLOE, en una disposición que ahora no me acuerdo, es la disposición adicional cuadra no sé qué, a promover la actividad física y el deporte para alcanzar más o menos una hora de deporte al día de ejercicio físico. Bien, no lo puedes hacer, pero sí que hay algo que podemos hacer y son estos descansos atencionales, estos descansos, brain breaks, donde cada 30 minutos o 50 minutos tú paras la clase y te mueves, tú paras la clase y haces un baile, tú paras la clase y haces una dinámica de 4 corners y haces un Kahoot en movimiento, tú paras la clase y haces un cambio de sitio. Tú paras la clase y haces unas sentadillas. Tú paras la clase y haces algo de movimiento. Porque nuestros adolescentes no pueden estar 5 o 6 horas diarias sentados haciendo los mismos estímulos y respuestas. Necesitan movimiento. Y la ciencia nos dice
que estos descansos activos y este ejercicio sostenido en el tiempo, porque si esto lo llevamos en 6 o 7 sesiones, al final te salen casi 30-35 minutos de movimiento, se observa una mejora de la plasticidad sináptica, es decir, nuestro alumno, nuestra alumna está más predispuesta a que la información que le propongamos haga relaciones con los conocimientos previos que tiene. Aumenta la neurogénesis, es decir, tienen más neuronas y más neuronas con las buenas conexiones correspondientes mejoran su atención y su flexibilidad cognitiva. Y aumenta la vascularidad cerebral. ¿Cómo funciona mejor un cerebro? ¿Cómo se piensa mejor? ¿Cuando hay más sangre o cuando hay menos sangre? Pues vamos a contemplar y esos descansos activos, que dentro de poco va a venir un experto en descansos activos a proponer ciertas propuestas dependiendo de la clase, incluso dependiendo del momento para llevar al aula, vamos sí o sí a formarnos en ello y vamos a llevarlo, porque así nos vamos a asegurar de que no haya esos bajones de rendimiento, incluso a largo plazo nuestro grupo clase quiera venir más a la escuela. Algunas conclusiones de las funciones ejecutivas. Mayor mejora de forma indirecta en aquello que les perjudica. Es decir, si tú trabajas, como hemos dicho, situaciones de teatro, situaciones de improvisación, situaciones en las que nuestro alumno se tenga que adaptar, situaciones de atención plena, situaciones de me estoy comiendo un chocolate o simulo que me estoy comiendo un chocolate, luego dependiendo de lo que he sentido se lo explico al marciano, luego estoy haciendo un aprendizaje cooperativo, me dan feedback porque hemos hecho una lectura compartida, me dan feedback la otra pareja del grupo y entonces me adapto y mejoro mi propuesta. Todo esto va a mejorar mucho más las funciones ejecutivas que simplemente trabajar de manera analítica, como hemos visto en videojuegos, o trabajar en vamos a estar concentrados, vamos a estar concentrados. Eso es como no decirle nada a nuestro grupo. Todo lo que se propone desde la neuroeducación, es decir, estas funciones ejecutivas, este conocimiento del cerebro, esta mejora cognitiva es lo que nos prepara como docentes para aprovechar mejor los momentos. Así que vamos a entender de neurodidáctica, vamos a entender de por qué hacemos las cosas, qué hemos de desarrollar, y en este caso son las funciones ejecutivas, y vamos a poner el foco donde toca. Es fundamental, como habéis visto, el bienestar emocional, el bienestar social, que se den buenas habilidades interpersonales y el bienestar físico. Si tenemos esas tres patas, ya el resto que venga es mucho más fácil para acoplarlo. El aprendizaje basado en juego, el aprendizaje basado en movimiento, las artes marciales, el aprendizaje cooperativo, son propuestas que de manera transversal han de estar en nuestras programaciones. Las artes marciales igual es un poco más complicado, pero sí aprender de cómo funcionan esas artes marciales para llevar ciertas propuestas al aula. Y como decía David Bueno en esta charla que hace para BBVA Educación, no hemos de infravalorar asignaturas como inglés o como la de idiomas, como educación física, educación artística, educación musical, añado, ese desarrollo socioemocional, porque todo esto es la base, es ese 20% que nos da el 80% de los resultados, que va a hacer que nuestro alumno y nuestra alumna eh, pueda anclar sus conocimientos previos con los conocimientos que vengan, pueda aprender mejor y pueda adaptarse a aquello que le venga en la vida. Adele Diamond. Hemos de preocuparnos por el bienestar emocional, social y físico de los niños si queremos que sean capaces de resolver problemas, ejercitar el autocontrol o utilizar de forma adecuada cualquier función ejecutiva. Qué importante es, qué importante es. Y esto es simplemente la base. Es que no es ni la base, es un trocito de tejado de mi curso de metodologías activas, como sabéis. Bueno, primero de todo, llevo mucho tiempo hablando. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado, que conozcáis un poco el cerebro, que conozcáis un poco la potencialidad de los descansos activos, la importancia de asignaturas que han sido desde siempre maltratadas, la importancia de formarse en educación emocional. Todo esto lo hemos de entender para desarrollar las funciones ejecutivas, pero es que si queremos ahondar, eh, es que tengo mucha confianza, como os he dicho, en mi curso de metodologías activas del siglo XXI, mi curso sobre innovación.
Es mi primer curso en solitario, que le he puesto muchísimas ganas y me encantaría que entraseis para estar un año de formación en el que quiero cambiar la mente del docente, en el que quiero fomentar la innovación desde el entendimiento del cerebro y desde el entendimiento de cómo utilizar las metodologías activas y por qué camino llevar a nuestros alumnos para que no fallen. Ya sabéis que es formato vídeo, ya sabéis que vamos a tener tutorías mensuales, tenemos un grupo privado donde podemos compartir, donde podemos preguntar, donde podemos ayudarnos entre nosotros. Va a haber una aplicación continua, quiero que apliquéis, quiero que os atreváis en este año de formación de las metodologías activas, de todo lo que se propone. Como sabéis, hay una oferta de lanzamiento que ahora vais a ver, pero el curso, de manera muy resumida, vale 97 euros. La semana que viene, antes del 14 de junio, va a subir a 147 euros y no va a volver a bajar. Es una oferta de lanzamiento que va a estar estas 2 primeras semanas. Y ahora me gustaría enseñaros una pequeña página que he hecho para mostraros los principales módulos. Y si tenéis cualquier pregunta respecto al curso, me la podéis dejar, pero de verdad, os lo recomiendo, confío plenamente en todo lo que se aporta y se va a aportar, porque van a venir expertos. Teacher Miguel va a venir dentro de nada. He hablado con lo que os he dicho, con un chico que va a hablar de descansos activos. Vamos a hablar de otras metodologías activas. Ahora estamos hablando de aprendizaje basado en el pensamiento. Va a haber un módulo nuevo de gestión del aula, que es que te sirve tanto para oposiciones como si estás de docente al uso. Y ahora os quería enseñar esto. Aquí os lo presento, el curso de metodologías activas. Aprende a programar en metodologías activas, gamifica, enseña a cooperar, da un servicio a la comunidad, multitud de recursos, ejemplos para llevar al aula, para la oposición. Hay una parte de oposiciones en cada módulo donde tienes citas, tienes introducciones, tienes conclusiones, hay infografías, hay recursos de todo tipo. ¿De qué consta el curso? Como os digo, un primer módulo de neuroeducación, entiende el cerebro para poder utilizarlo a tu favor en tus clases. Un segundo módulo de aprendizaje cooperativo, donde hablamos de evaluación cooperativa, de neuroevaluación, hablamos también de las distintas estructuras, muchos ejemplos para llevarlo tanto en educación secundaria, en FP, en infantil. Módulo de gamificación, que este es de los más completos, muchos tutoriales para llevarlo en el aula, para hacer tarjetas, para hacer batches, para hacer rankings, para hacer tableros de juego. El módulo de clase invertida, cómo podemos llevar la clase invertida, cómo podemos grabarnos, cuáles son las mejores aplicaciones para que en el espacio individual nuestro alumnado interactúe. Un módulo de aprendizaje servicio, donde se ven multitud de ejemplos de cómo podemos hacer ese servicio a la comunidad para que nuestro alumnado aprenda mejor y aprenda con una funcionalidad y por tanto se implique más. Un módulo de aprendizaje basado en proyectos, donde de nuevo más de 60 ejemplos, más de productos finales, preguntas retadoras, detonantes para que se empiecen a implicar vuestros alumnos. Educación digital, toda la factura emocional que ha dejado el COVID. Tenemos un módulo que vamos a tratar la educación emocional, que ya se habla bastante de cómo podemos llevar en el aula, aplicaciones para fomentar esa educación digital. Cuando nuestro grupo clase, nuestros niños lleguen a los 18 años y se vea qué es lo que se está viendo y lo que nos dicen libros como La fábrica de cretinos digitales, que van a estar delante de la pantalla 3 veces más respecto a la escuela, es decir, van a estar muchísimas más horas delante de la pantalla que yendo al colegio, al instituto o al módulo. Igual necesitamos educación digital. Tutorial de distintas aplicaciones que utilizamos para gestionar el aula, un módulo de diseño universal de aprendizaje con toda la importancia que requiere la inclusión. Vamos a entender las actividades multinivel, tutorías mensuales para que podamos interactuar y, como digo, desde que te apuntas tienes un año para disfrutar de todo el contenido, todo lo que se vaya eh, eh, poniendo lo vas a poder disfrutar, vas a poder hacer preguntas, vas a poder participar e interactuar. Quiero que nos transformemos como docentes. Aquí os explico un poquito más los distintos módulos y es así de sencillo. Es quiero el curso, le doy a quiero el curso, entramos aquí, rellenamos esto, hacemos el pago de 97 euros y así de sencillo. Así de sencillo. Y bueno, de verdad, tengo muchísima ilusión porque estéis dentro.
porque nos transformemos. Sé que me voy a aprovechar de vosotros y entre todos y todas vamos a aprender un montón. Y, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar en otro webinar junto a mí. Vamos a intentar al menos todo junio hacer estos webinars, que como sabéis vais a tener acceso los del curso de metodologías activas. Esto se va a guardar para que lo veáis tantas veces como queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene. Me encantaría que fuera dentro del curso y si no, por el nuevo webinar que vamos a hacer. Muchísimas gracias de corazón. Cualquier cosa, cualquier duda, sabes que me puedes encontrar en instagram.com/preparadoredufis. Si tienes cualquier duda o posiciones, preparadoredufis@gmail.com. Y un abrazo y pasad buen jueves.